Hola, muchas bendiciones para todos. Un saludo cordial. Soy el pastor Giovanni Ospina de la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia en la ciudad de Cali, Colombia. Un abrazo a la distancia para todos en cualquier horario y cualquier uso horario, en cualquier lugar del mundo donde nos esté viendo. Le damos gracias a Dios porque el deseo de nuestro corazón es llevar la palabra de Dios para que, como dice la Escritura, corra y sea glorificada, para que muchas personas puedan conocer la verdad divina, lo que dice la palabra de Dios, y así podamos tener no solamente temor de Dios, sino una buena relación con nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que Dios ha puesto por sobre todas las cosas su palabra, así dice el Salmo. Le pido por favor que me acompañe a hacer una oración, que sea Dios dirigiéndonos en este estudio que queremos abordar en la fecha del día de hoy. Bendito Padre Celestial, gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que lo diste por todos nosotros, para que podamos tener paz. Tu palabra dice que teniendo paz contigo, Señor, está nuestra alma en la posición adecuada. Hemos salido de la amartia, del pecado, del lugar equivocado. Y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos has concedido este privilegio y este honor de estar como vivos de entre los muertos, dice la Escritura, delante de ti. Te pedimos que nos redimas, que nuestra mente sea redimida, que nuestro corazón sea redimido, que en la salvación que tú nos has otorgado sea nuestra redención, la redención de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, de manera apropiada para que podamos crecer en el conocimiento de ti, para que nuestros corazones estén total y completamente rendidos a tu voluntad. Y en esta serie de mensajes, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón, compartir, te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, inteligencia, ya que el mundo tiene sus postulados, tiene su forma de vida, y tú nos estás llamando, Señor, a vivir de manera distinta y diferente, Señor, a como el mundo percibe y ve las cosas. Nosotros somos hijos tuyos y estamos llamados a servirte solamente a ti, a adorarte solamente a ti. Por eso te pedimos que nos ayudes para que podamos rendir nuestro corazón y que podamos deponer todo lo que esté allí, que no esté en conformidad con tu palabra y con tus principios. Gracias por el alimento espiritual que tú nos das. Gracias porque este alimento al mismo tiempo también nos limpia. Tú dijiste, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Oramos para que nuestras mentes y nuestros corazones así estén delante de ti, porque tu palabra dice que sin santidad nadie te verá y queremos verte obrar en nuestras vidas y evidentemente estar contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en esta nueva entrega de vacas Mamón y las vacas sagradas, es la segunda entrega, tercera entrega, perdón, de esta serie que le hemos denominado Dios te quiere bendecir, que ya es la octava entrega. Queremos continuar con un pasaje que ha sido el abordaje de toda esta temática. Y bien, nosotros estamos acostumbrados a que la escritura evidentemente es muy profunda, y si nos toma muchos meses, si así se quiere, estudiar un solo pasaje, pues la idea es profundizar en en todo el corazón de Dios. Volvemos sobre la escritura de Isaías capítulo 1 y retomo el versículo 2. Dice, oigan cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, el asno el pesebre su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué quieren ser castigados aún? Todavía se han de rebelar, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Hago un salto al verso 7. Su tierra está destruida, sus ciudades puestas a fuego, su tierra delante de ustedes comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Hice el salto porque ya hemos compartido esta lectura anteriormente, porque la temática de hoy tiene que ver justamente con la relación que tiene el dejar a Dios y la tierra destruida. El versículo 7 dice, su tierra está destruida, sus ciudades puestas a fuego, su tierra delante de ustedes está comida por extranjeros. Y esto justamente es una consecuencia que viene
según el versículo 4, dice, porque dejaron al Señor. Dije, dejaron al Señor y provocaron a ira al Santo de Israel. No es el tema que nos compete hoy, pero la Biblia nos muestra en 1 Samuel, en 1 Crónicas, en el momento en que eh, David hace un censo. Dice la Biblia que em, en 1 Samuel, en 2 Samuel, la verdad es que no recuerdo la cita propiamente dicha, dice que David hizo un censo y que fue la ira de Dios el que movió a David a hacer el censo. Pero en el otro pasaje, permítame si lo encuentro por aquí, a ver, dice que fue Satanás quien movió a David a realizar el censo. Entonces, esto me lleva a mí a analizar cómo la escritura nos da luz sobre todos. A ver, perdón, es que estoy en otro. Bueno, es que me enredo aquí con el texto, simplemente es un apunte que quería traerlo, pero mire cómo la misma, uno de los principios de interpretación dice que dice la Biblia que el primer principio, o dice la teología, que el primer principio de interpretación es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y dice la Biblia que fue Satanás quien movió a David a realizar un censo. Bueno, se me escapa el pasaje, lo estoy buscando en Crónicas, y es por Samuel y Reyes. Bueno. Si es David, ahorita dejaremos la cita bíblica en la descripción, así que en un momento la tendrán con ustedes. Pueden revisar la descripción de este video y allí estará la cita bíblica. Si es el Satanás el que incita a David a realizar un censo, pero en la otra escritura, en el paralelo, porque es el mismo hecho, dice que es la ira de Dios que incitó a David a hacer el censo. Entonces empecemos a entender un poquito el pasaje de Isaías cuando habla que el pueblo que se rebeldiza contra Dios dice que la ira de Dios estará sobre ese pueblo. ¿Y dónde termina esa rebeldía? Las consecuencias son en que la tierra es destruida, puesta a fuego y comida por extranjeros. Es decir, destruida por gente que ni siquiera es pueblo de Dios. Son otros los que se llevan los beneficios y evidentemente todo es pérdida. Eso es una relación importante de la pérdida con el haber dejado a Dios. Porque cuando el hombre pierde a Dios, créame, ya perdió todo. Todo es resultado de pérdida. Y aunque entre comillas hubiese cierta ganancia, no hay ganancia fuera de Dios. Todo es pérdida. Es lo que el Señor Jesús nos dijo en su momento cuando habló diciendo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Dejar a Dios literalmente provoca, dice allí, la ira del Santo de Israel. Y luego dice en el versículo 5, ¿por qué quieren ser aún castigados? El castigo de Dios, así lo dice Malaquías, por haber deshonrado a Dios, trae evidentemente la presencia de lo que el pasaje dice allí, el devorador, que justamente habla de la tierra, que devora la tierra, el devorador, allí se presenta como el diablo, pero aquí Dios mismo está hablando diciendo que esas consecuencias del devorador no son otra manifestación sino la ira de Dios y el castigo de Dios. Ya lo vimos en otra entrega en Apocalipsis 3, 19, si bien recuerdo, que dice que Dios a quien ama castiga y disciplina a todo aquel que toma por hijo, porque la ira de Dios viene como una forma de reprensión para que no nos apartemos de Dios, para que aprendamos a temer y servir a Dios. Lo hemos compartido también según Deuteronomio capítulo 10, donde dice que pide el Señor de ti, que ames y sirvas al Señor para que tengas prosperidad. Entonces, empecemos a pensar el aspecto, ¿por qué dejaron a Dios? ¿Por qué provocan la ira de Dios? ¿Por qué provocar la ira de Dios? ¿Por qué provocarla? ¿Por qué provocar que todo traiga, que vengan estragos y pérdidas sobre nuestras vidas? ¿Por qué permitir que todo lo que se recoja se vaya en saco roto?
y es por dejar a Dios. Y ese es el principio de esta enseñanza. ¿Por qué dejar a Dios? ¿Por qué se ha permitido dejar a Dios? ¿Por qué se dejó a Dios? En Lucas capítulo 16, retomemos un poco sobre esta escritura. Lucas capítulo 16, el versículo 10, el Señor Jesús hablando allí dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes? La tenencia de las riquezas, Dios la relaciona con fidelidad, con fidelidad. Dejar el contrato, digámoslo así, que se establece entre dos partes, es una forma de infidelidad. Por eso, con las riquezas, el Señor Jesús está probándonos en fidelidad. Y aquí, en el pasaje que compartimos de Isaías, se muestra que el resultado de la infidelidad, el resultado de haber dejado a Dios, es que la tierra esté maldita, literalmente. Sigo leyendo en Lucas capítulo 16, el versículo 13, el Señor sigue hablando allí y a continuación dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro. Por eso la ira de Dios se manifiesta, porque Dios no entiende, Dios entiende y nos da a entender a nosotros que la fidelidad tiene que ver con amor o con odio, con estima o desestima para con Dios mismo. Así lo interpreta Dios. Mire cómo dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No es posible que podamos experimentar el bien, el favor y la bendición de Dios si lo menospreciamos a Él. El problema de muchas personas es que aceptan la bendición, quieren las riquezas, quieren la prosperidad, aman las bendiciones del Señor, estiman las bendiciones de Dios, pero lo desestiman a Él, lo menosprecian a Él. Porque lo que de Dios emana, lo que de Dios sale, no solamente son las promesas, no solamente son las bendiciones, sino sus mandamientos. Y cuando yo rechazo sus mandamientos y solamente estoy amando sus bendiciones, sus favores, lo estoy despreciando a Él. La manera como yo le demuestro que lo amo y que lo honro es sirviéndole, es decir, caminando en obediencia a los principios que Él establece. Ahora, desde este aspecto, que no se puede servir a dos señores porque odias o amas o estimas o menosprecias, Dios nos establece que no podemos caminar en esa ambivalencia. Aquí vamos a tocar un tema muy importante que denota que cuando una persona es infiel, cuando una persona está con uno y con el otro, con el mundo y con Dios, está teniendo un corazón dividido, separado, infiel, que provoca una división entre la relación con Dios y evidentemente no puede provocar el favor y la bendición del Señor, sino la ira. Por eso Dios establece este asunto del dinero con servicio a Mamón. Ya lo hemos leído. Y recuerde que lo que dice el pasaje de Lucas 16 no es solamente la riqueza, sino a Mamón, porque con nombre propio lo establece como un servicio a otro ídolo. Mira lo que dice el Salmo 16. Salmo 16. Y el versículo 4. Del 1 al 4 voy a compartir el Salmo 16, versículo 1 al 4, y luego hago un salto al versículo 11. Dice: guárdame, Dios, porque en ti he confiado. Mire cómo pide la protección, el cuidado de Dios sobre su vida. Dice: porque en ti he confiado. Si nosotros analizamos el libro de Job, cuando Satanás viene a pedir que pueda zarandear a Job, el Satanás le dice:
¿Cómo puedo yo tocarlo si tú lo has rodeado a él y todo lo que tiene? Eso es un principio espiritual. El Salmo 3.3 dice, escudo eres alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dios es un escudo, Dios pone protección alrededor nuestro, que Satanás no puede tocar sino cuando tiene derecho legal. Por eso dice, la ira de Dios ha venido a destruir la tierra. Satanás, el devorador. Por eso dice, guárdame Dios porque en ti he confiado. Yo confío en tus palabras, he confiado en tus principios, he hecho lo que tú dices que debo hacer, entonces guárdame tú. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Versículo 2, alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay bien para mí fuera de ti. Escuche esto. Tú eres mi Señor, es decir, a nadie más voy a servir. Y le dice a su alma, mire lo que dice el salmista, para no caer en la idolatría. Eso ya hemos hablado en anteriores entregas. No hay para mí bien fuera de ti. Esto es contundente. No hay para mí bien fuera de ti. Es decir, todo lo que yo pueda alcanzar o lograr fuera de lo que establece tu palabra, fuera de ti, en desobediencia o en robo, eso no es un bien. No hay para mí bien fuera de ti. Aunque el mundo lo llame bien, aunque el mundo lo llame crecimiento, aunque el mundo lo llame éxito, aunque el mundo lo llame capitalización, bendición, como quiera que el mundo lo llame. Pero el salmista establece y lo dice a su alma para que no se vuelva pues a la rebeldía contra Dios, porque eso es lo que dice Isaías, se rebeló contra mí mi pueblo, dice el Señor, que no tenían entendimiento. Recuerda lo que habíamos compartido, el pasaje lo dice. El punto es que dice, para mí no hay bien fuera de ti. Es decir, todo el bien para mí está en ti, Señor. Guárdame, bendíceme porque yo estoy haciendo lo que tú dices en tu palabra. Así es como vive un verdadero creyente, sin apartarse de Dios. Versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Aquí está tomando la voz de Dios. Dios está hablando de integridad. Y ojo, que integridad significa estar amalgamado, completo. Lo contrario a integridad literal es desintegrado, desintegrado, integrado, desintegrado. Es partido en partes, en pedazos. Esto es lo que la Biblia habla de una fidelidad dividida, separado. La Biblia, y ahorita vamos a ese pasaje, utiliza el término doble ánimo. Es una intencionalidad doble, una intención dividida, una fidelidad dividida. Y eso es lo que Dios dice, que mi pueblo se apartó. Recuerde que hablamos en la anterior entrega que apartarse no significa dejar de seguir y estancarse allí, sino seguir en pos de lo contrario a Dios. Y mire lo que dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. El Padre Dios Todopoderoso dejó manifestar su voz, su potente voz cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, diciendo el Señor Jesucristo ante Juan, porque Juan le quería impedir que Jesús se bautizara, pues ¿cómo? Pues, en su raciocinio, Juan dijo, pero yo no puedo permitir que Jesús se venga a bautizar si este es un bautismo, dice la Escritura, de arrepentimiento. ¿Qué tiene que arrepentirse él? Antes yo debería ser bautizado por ti. Y mire lo que el Señor Jesús dijo, es necesario. Él es nuestra imagen y nuestro ejemplo a seguir. Él es el camino. Es necesario que cumplamos toda justicia, que cumplamos usted y yo también, todos cumplamos toda justicia. ¿Qué significa? Es necesario que hagamos lo que Dios dice que hagamos, lo que Dios estableció, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso el Señor Jesús hizo lo que hizo cuando ante la mente de Juan y de todos nosotros diremos, pero ¿cómo Él va a venir Jesús a un bautismo de arrepentimiento? El Señor Jesús le dijo, deja que lo haga. Deja que lo haga porque es necesario que cumplamos toda justicia. Cuando el Señor Jesús manifiesta eso, lo que está diciendo, estoy sujetándome a todo lo que la palabra del Padre Dios establece. Tengo que hacer todo lo que Dios dice. Siendo quien es el Señor Jesús, así lo establece porque Él es el camino. Y bien claro también, queda dicho que se abrió el cielo y el Padre dejó escuchar su voz que dijo, este es mi Hijo en quien tengo toda complacencia. Dios dice, tengo complacencia en los que son íntegros, no en los que están divididos, que tienen amor al dinero y supuestamente amor por mí. Sirven al dinero y me sirven a mí. Nadie puede servir. No es una cosa que los hombres que puedan justificar. O amas y odias, o estimas o desestimas.
Es así. Los hombres, recuerden que el pasaje ya lo leímos, Lucas capítulo 16 dice de renglón seguido, que lo oían esto los fariseos que son avaros y se burlaban de él. Y el Señor Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican delante de los hombres, no delante de Dios. Delante de Dios no hay justificación. No, no se puede decir, no, yo sí retengo y porque yo soy amador del dinero, pero yo también amo a Dios. En Timoteo dice la Biblia que al final de los tiempos vendrán hombres amadores, más amadores de los deleites que de Dios. Allí uno podría suponer, si el pasaje dice que aman los deleites más que a Dios, uno supone que ahí aman a Dios. Allí dice, aman más los deleites que a Dios. O sea que si aman a Dios, diría uno. Pero Dios nos deja claro aquí que no. No puedes servir a dos señores. Si amas a uno, vas a odiar necesariamente al otro. No hay punto medio. No hay punto medio. Por eso le dijo a los escribas, ustedes se justifican delante de los hombres, pero lo que los hombres tienen por sublime es abominación. Para los íntegros es toda mi complacencia. Dios tiene complacencia, no los que tienen un corazón dividido, sino que está completo en Dios. Y mire lo que dice el versículo que sigue. Estoy en el Salmo 16. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Se multiplicarán los dolores de los que sirven diligentes a otro Dios. ¡Wow! ¿Por qué dejó el pueblo a Dios? ¿Por qué se rebelaron contra mí? Lo dice Lucas, sirven a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. El punto aquí es, eso ni siquiera se va a nombrar conmigo. La Biblia dice que la avaricia es idolatría, fornicación, hechicería, borrachera, dice, ni aún se nombre entre ustedes. Está en consonancia con lo que dice el pasaje. Es decir, eso debe ser una cosa muy extraña. Un cristiano no debe ser avaro, no debe ser tacaño. No debe serlo. No debe amar el dinero ni retener el dinero porque eso no es de cristiano, no es de hijo de Dios. El hijo de Dios es el modelo perfecto de Jesucristo y el Padre mostró sus complacencias. Y aquí el Señor dice, yo tengo mis complacencias, no los que están partidos, fragmentados, divididos, separados en su alma, que aman al mundo y aman a Dios, sirven al mundo, sirven al dinero. No, en los íntegros, los que están completos, está toda mi complacencia. Y por eso dice, se multiplican los dolores, la ira de Dios. Se multiplicarán y esto es Biblia, mis hermanos. Tenemos que aprender a tener temor de Dios. Yo sé que hoy por hoy esta expresión no cala en la iglesia light de hoy. Muchas personas no entienden lo que significa el temor de Dios, pero es el principio de la sabiduría. A mí no me temeréis, dice el Señor. Sea el Señor vuestro Dios, vuestro miedo, sea el vuestro temor, dice Jeremías. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Hago un salto al versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Wow, ¿por qué abandonar a Dios si en la presencia de Dios hay plenitud? Escuche la expresión plenitud, significa que no hay fragmentación, está todo completo, está todo lleno, lleno. El Señor Jesús cuando dice donde esté su tesoro, ahí estará el corazón, también habla de que no hagamos riqueza en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene en las riquezas su tesoro, allí va a poner su corazón. Pero el Señor quiere que nosotros pongamos nuestro corazón solamente en Él, para que en Él, como dice Colosenses 3, estemos completos, totalmente completos. Que no tengamos necesidad absoluta ninguna, mejor dicho, de nada. ¿Por qué? Porque en su presencia hay plenitud, plenitud de gozo. Dice, delicias a su diestra para siempre. La diestra de Dios en la Biblia es un sinónimo de bendición y de favor. La mano izquierda es conocida como la siniestra. Cuando la Biblia habla del lado izquierdo de Dios, del lado izquierdo, habla de maldición, de quebrantamiento, de ruina, de castigo, de ira. Pero la diestra habla del favor y de la bendición de Dios. Por eso dice, cuando estamos a la diestra de Dios, vamos a disfrutar del favor de Dios. Cuando hacemos lo correcto, vamos a disfrutar de la bendición. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. ¿Por qué dejar a Dios si con Él tenemos todo, absolutamente todo, para seguir a otro que lo único que nos está prometiendo es solamente para esta vida?
obtener algo para esta vida. Dios lo puede hacer. La Biblia dice que Dios no escatimó aún a su propio Hijo. ¿Cómo no nos va a dar juntamente con Él, en su presencia y plenitud de gozo, juntamente con Él todas las cosas? Buscamos el reino y lo demás viene por añadidura. Entonces, el asunto es que no nos permitamos en ninguna manera tener un corazón dividido sirviendo a otros dioses, porque dice la Biblia que se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Mire lo que dice el Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. Recuerde, aquí tengo otro apunte que quiero saltar porque ya lo habíamos analizado en Malaquías capítulo 3. Recuerde después del verso 13 que Dios dice que tiene un memorial de los que le sirven y le honran, de los que le sirven y le honran. Tenga presente esto. Dios tiene presente quienes le sirven y le honran. Esos son dos aspectos importantes. En Malaquías capítulo 1 dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y hay un memorial, un escrito, de esto hablamos en otras entregas anteriores, que dice que Dios sabe y tiene un memorial de los que le sirven y le honran. Pero miremos lo que dice el Salmo capítulo 2. Esto es súper, súper importante. Salmo capítulo 2, porque habla de ese corazón dividido, fragmentado. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Recuerde que en la anterior entrega hablamos de Efesios capítulo 4, que hay gente que anda en la vanidad de su mente. Es decir, con argumentos con los que se justifican para no obedecer a Dios. Eso es vanidad. Todo lo que está por fuera del orden de la palabra de Dios, todo lo que está por fuera de lo que Dios dice y establece, eso es vanidad. El hombre se justifica con sus argumentos, con su intelecto, con su raciocinio, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios, dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dios se pregunta, ¿por qué la gente está haciendo esto? Y dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes conspirarán contra el Señor, y escuche, y contra su ungido. Las vanidades que dice la Biblia que el pueblo estaba pensando, las naciones del mundo están pensando, es justamente levantarse en contra y conspirar en contra de Dios y su ungido, del Padre y del Hijo. Del Padre y del Hijo. Todos los que han estudiado un poquito de la Escritura sabrán que este salmo es conocido como un salmo mesiánico, es decir, se refiere al Señor Jesucristo. Y aquí más adelante lo establece de manera muy clara. Recuerde que decíamos del Salmo 16 que se multiplicarán los dolores que sirven diligentes a otro ídolo, a otro dios, al mamón. Se multiplicarán sus dolores. Y eso es impajaritable, como se dice en Colombia. Es decir, así es. Dice, conspiran contra el Señor y contra su ungido. Yo quiero empezar a tocar un tema que voy a abordar más adelante en esta serie, solamente quiero dejar un aspecto claro. Para aquellos que dicen, no, lo de los diezmos, eso es del Antiguo Testamento, ya no estamos en la ley, eso no aplica ahora, cada uno debe darle a Dios como quiera. Es decir, Dios es el que tiene que sujetarse a lo que nosotros determinamos. Bueno. Luego lo veremos, a ver si es así. Pero mire que dice la Escritura, que conspiran contra el Padre y contra el Hijo, contra el unigénito, contra el ungido. Desde el Antiguo Testamento la Biblia dice que las naciones del mundo quieren oponerse al Padre y al Hijo. Lo que el Señor estableció, el Señor Jesucristo, desde el Nuevo Testamento, no es otra cosa diferente a lo que el Padre dijo. El mismo Señor dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a ponerla por obra, a cumplirla, a mostrar cómo es realmente el escrito, voy a decirlo así, el escrito, lo que la letra decía, y se lo voy a mostrar a través del Espíritu. Lo que realmente quiere decir el escrito, se los voy a manifestar yo con una vivencia desde el Espíritu. Desde el Espíritu. Eso es lo que el Señor Jesús dice. Ahora bien,
ellos conspiran, dice, contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, no quieren el señorío, no quieren sujetarse. Esa es la conspiración y ese es el levantamiento de los pueblos en contra de Dios y de su Hijo. Rompamos sus cuerdas, es decir, no quiero que señoree sobre mí. Rompamos sus cuerdas y sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, no quiero que Dios me esté tomando, no quiero ser de Dios, no quiero que me mande, no quiero que me diga lo que tengo que hacer. Rompamos sus cuerdas, rompamos las ligaduras, es decir, ya no quiero tener nada con Dios. Quieren sin Dios las cosas, sin Dios. Lo quieren todo, pero sin Dios. El salmista decía, fuera de ti no hay para mí ningún bien. Pero los pueblos dicen, para mí todo el bien está fuera de ti, sin estar contigo, sin obedecer tus mandamientos, sin hacer lo que tú dices. Eso no es bien. Eso es lo que los pueblos conspiran en contra de Dios. Y por eso es que se levanta la ira, por eso dicen, me dejaron, están rompiendo sus ligaduras, se rebeldizaron contra mí, les viene el mal, les viene la ira de Dios, van a ser castigados. Se multiplicarán los dolores de los que sirven dirigentes a otro Dios. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Escuche cómo lo dice. Ellos quieren romper sus ligaduras, lo que los liga, lo que los une a Dios, pero dice el Señor. A pesar de que ellos no quieran estar con Él, Él sigue siendo Señor de todo el universo. Y ningún ser humano, por muy ateo que sea, se puede librar del señorío de Dios. Empezando porque viven en el planeta que Dios creó. Empezando porque tienen células que Dios les concedió. Tienen aire que Dios les concede. Tienen sol que Dios les concede. Por muy ateo que sea, Él sigue siendo Señor. Dice, el Señor se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. Verso 5. Luego les hablará en su furor. Wow, wow, wow. Esto, lastimosamente no tengo el tiempo. Tengo un mensaje que en algún momento prediqué. No recuerdo cómo se llama. Pero tenía que ver con que Dios habla y habla. Dios habla y habla. Y hay varias formas de que Dios habla. Y recuerdo incluso, esto lo prediqué por allá en una terraza en el barrio Santa Elena. Resulta que Dios tiene varias formas de hablar. Y una es la manera que le habla al sabio a través del consejo y otra forma es la que le habla al necio a través de la vara y el castigo. Pero Dios habla y eso es bueno. Eso es misericordia. Por eso en Apocalipsis 2, que ya leímos en la anterior entrega, dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, tú eres rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, Y el Señor le dice, no sabes que eres miserable, pobre, ciego, estás desnudo. Peor que estar mal es estarlo y no saberlo, pero yo le estoy enviando un mensaje, le estoy hablando para que sepa que está mal. Usted cree que está bien, pero no está bien. Si no se arrepiente, lo voy a vomitar, es lo que le dice, lo voy a expulsar, lo voy a sacar. Véase la anterior entrega de este video. Pues le estoy hablando, le estoy mostrando un mensaje de favor y de misericordia porque yo reprendo y castigo, dice el verso 19 de Apocalipsis 2, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es por amor de Dios. Ellos se quieren quitar el yugo, esta parte no la quiero obedecer, Señor, yo no quiero con esto. Te voy a hablar, pero te voy a hablar con furor. Ojalá que cuando venga el furor, la ira, el castigo, se multipliquen los dolores, uno tenga oídos para escuchar, porque si en ese momento se ha endurecido el corazón, y ojo, no se endurece el corazón cuando viene el castigo, se endurece cuando empiezas a dejar de obedecer. Cuando empiezas a dejar de obedecer, se empieza a endurecer. El problema es que se sigue endureciendo, con el tiempo se sigue endureciendo, y cuando Dios te hable con el castigo y con la furia, con la ira de Dios, tal vez ya no escuches y no vas a entender. No vas a entender en serio. Hay gente que le vienen cosas y no entiende el por qué. Hombre, despertemos. No podemos seguir en eso. Entendamos. Dios dice, te voy a hablar, pero en furor. Cuando Dios te habló en consejo, recibe, hijo mío, mis palabras. Atesora en tu corazón mis enseñanzas. Mire cómo Dios nos habló. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3. Bueno, en un momento iremos a Proverbios capítulo 3. Deme un momento y ya vamos a Proverbios.
Es preferible que nos hable con consejo y con amor en la predicación y uno obedecer a que después tenga que hablarnos en su ira y en su furor. Le hablará en su furor y los turbará con su ira. ¿Por qué se rebelaron contra mí? ¿Por qué me dejaron? ¿Provocarán a ira al santo? ¿Hasta cuándo querrán ser castigados? Versículo 6. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Subraye por favor esto. Vamos a poner por aquí un asterisco más adelante en esta enseñanza cuando avancemos un poquito más. Vamos a recordar el asterisco que dejamos aquí porque mire lo que Dios establece. ¿Quieren estar en contra de mi hijo también? Dice el Padre. Sepan que yo voy a establecer que mi hijo esté allí. El santo monte de Dios, que es el monte Sión, dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hay un lugar donde Dios lo ha puesto y vamos ahorita más adelante a dilucidar un poquito lo que esto significa. Tenga presente, en este asterisco que ponemos aquí, es que Dios puso a su hijo, a su rey, en un santo monte. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre eso? Ya lo vamos a ver. Ahora bien, dice, yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones como posesión tuya los confines de la tierra. Algunos megalómanos oran pidiéndole a Dios que le dé toda la tierra. Discúlpeme, pero esto no se le concede a los hombres. Eso le fue dado al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28, todo poder, toda autoridad, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, dijo el Señor Jesucristo, y solo Él. Porque hay unos que son soberbios, pídeme y te daré por herencia las naciones. Algunos se han atribuido, perdone la equivocación, que Dios les ha dado naciones enteras. Mire, Dios no le ha dado a nadie lo que le pertenece a Jesucristo. Cuando el Señor Jesús nos dijo que vayamos hasta lo último de la tierra, no es porque vamos nosotros a ser los dueños de las naciones ni el hombre importante que Dios puso sobre tal nación. No, Jesucristo es el Señor de señores. Y Él es el único soberano. Él es el dueño de todo, solo Él. Y nosotros somos sus siervos. Y si Dios nos permite servir en una nación es porque somos siervos. No somos dueños ni señores de absolutamente nada. Cuando la Biblia dice que es Señor de señores, nos habla a nosotros como señores, no porque seamos dueños de algo en particular, sino porque Él nos ha constituido a la imagen de Jesús, a la imagen de su Hijo, en una altura, en una posición en la que tenemos un privilegio y un honor, que es ser hijos de Dios, hijos del Altísimo. En torno a eso, simplemente la calidad de la naturaleza propia que nos ha sido concedidos, pero no por más, porque todo le pertenece a Dios, eso dice la Escritura, o vamos a contradecir la Escritura cuando dice que todo le pertenece a Dios, todo es de Dios, absolutamente todo, la tierra y su plenitud es del Señor. O sea, ¿en qué momento se nos ha autorizado tomar algo que le pertenece solo a Él? Cuando Él dice todo lo mío es tuyo, ya es que porque nosotros disfrutamos los favores que Dios nos permite al habernos hecho hijos también de la casa, así como la parábola del padre con los dos hijos, el hijo amargado y el hijo derrochador, que yo llamo, los que llaman el hijo pródigo. Hijo, todo lo mío es tuyo, todo lo mío es tuyo, todo lo mío es tuyo. Así de sencillo, podemos disfrutar de sus favores porque estamos como hijos en la casa. Cierro el paréntesis. Dice el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Si uno le dio un poquito de Apocalipsis, se dará cuenta que cuando el Señor Jesucristo instaure su reino, y ya lo está instaurando, dice que lo regirá con vara de hierro. Es así, esto no es para ningún ser humano, esto es del Señor Jesús solamente. Verso 10, ahora pues reyes sean prudentes, admitan la amonestación jueces de la tierra. Le está diciendo, no se rebelen en contra de Dios, no se rebelen en contra de su Hijo, de su unigénito. Sirvan al Señor con temor y alégrese con temor. Es decir, mire, recapaciten.
porque yo les voy a hablar en mi ira y en mi furor, pero más bien tengan cordura, no se pongan a levantarse en contra del Hijo, no se pongan a levantarse en contra del verbo, de la palabra, de lo que Dios estableció. No se levanten en contra de la palabra porque están levantando en contra del Señor. El que me niegue, yo también lo negaré delante del Padre, dijo el Señor. Ahora bien, dice, sirvan al Señor con temor. Subraye esto. Servir, ese es el aspecto. ¿Qué quiere el Señor de ti? Que lo ames y lo sirvas para que tengas prosperidad. Pero si no lo sirves, se multiplicarán los dolores que sirven a cualquier otro que no sea Dios. Se multiplicarán los dolores. Por eso dice, sirvan con temor, con temor. Dios santo, no sé cómo decirlo, pero ruego a Dios que nos conceda humildad en el corazón para entender lo que significa el temor de Dios. No puede una persona andar por allí llamándose hijo de Dios y no temerle a Dios, y que le dé lo mismo pecar o no pecar, deshonrar a Dios y honrarlo, que le dé lo mismo, robar y no robarlo. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede, Señor Jesús? Tengan temor, sírvale con temor y alégrese con temor. Honren al Hijo para que no se enoje. Mire lo que dice Salmo capítulo 2, versículo 12. Honren al Hijo para que no se enoje. Así de sencillo lo establece la Biblia. Honren también al Hijo, no solamente al Padre. Es decir, aquí lo está diciendo, el Padre es el Señor del antiguo pacto, el Hijo es el Señor del nuevo pacto porque lo da a conocer. Y allí dice, honren al Hijo. Honren. ¿Cómo se honra? Ahorita le dije que vamos a ir a Proverbios capítulo 3 también, porque hay muchas maneras y honrarle es servirle. En Malaquías capítulo 3, versículo 13 en adelante dice que Dios lleva un memorial de los que le honran y le sirven. Dios los tiene presentes, los lleva en memoria. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. ¡Wow! Estamos en el camino, pero la salvación se puede perder. Hay gente que no honra a Dios y se va a perder en el camino por servir al ídolo Maamón. Mire, hay gente que se pierde en el camino, se pierde en la iglesia, no porque se vayan de la iglesia, sino porque forman una secta en amor al dinero también. Los avaros deshonran a Dios y retienen para sí. Pero hay otros que son ambiciosos, y esto tengo que decirlo, que no les interesa es honrar el nombre de Dios, sino dar, porque saben que el principio se cumple, que hay una ley que dice que siembra y cosecharás, que da abundantemente, medida buena, apretada, remecida, rebosando, porque con la misma medida con que tú des, así también te van a dar. Entonces no lo están haciendo por honra a Dios, para servir a Dios, sino por avaricia, por avaricia. Entonces ya no están honrando a Dios. Es que la cuestión no es dar o no dar solamente, sino hacerlo de manera correspondiente. Recuerde, de la manera correcta. Recuerde que Caín también dio ofrenda. Es que hay ofrendas de Caín. Es que hay gente que solamente da por la avaricia, porque quiere dinero, porque quiere plata. Y en las iglesias les enseñan a amar el dinero. Pacte, 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 pacte. Y todo es dinero. Eso ya cayeron en idolatría también, en la misma idolatría de amor al dinero como los avaros. Hoy empecé este estudio refiriéndome a los que no honran a Dios, pero también necesito hablar, y evidentemente tomaremos su tiempo para ello en otro estudio, porque ahora estamos hablando de la vaca sagrada, lo que no quiere que le toquen, lo que no quiere que le hablen a las personas. Pero también tengo que hablar de esto porque hay gente que no honra a Dios, sirves al dinero. Y van a la iglesia y ofrendan mucho y dan muchísimo, pero no con el deseo correcto, sino que como la ofrenda de Caín. Como dice la Biblia, la ofrenda de la viuda y la ofrenda de los ricos. Dice la Biblia que los ricos daban mucho, pero el Señor Jesucristo dijo, esta viuda dio más. En otro momento analizaremos ese pasaje, pero mire que siendo ella una mujer viuda y pobre, dio todo su sustento y el Señor no se opuso a eso. Porque hay unos que tienen una filosofía, sus argumentos, su raciocinio vanidoso, no les deja entender esos principios, se justifican porque son avaros, se justifican, así como Judas, cuando una mujer derramó un frasco de alabastro, de un perfume costosísimo, que hoy por hoy podría costar cientos de miles de dólares, porque para conseguir ese nardo o esa flor especial,
Gente tenía que arriesgar su propia vida, solamente se dan los Himalayas y en ese tiempo no había oxígeno para escalar sobre ciertas alturas y traer eso era costosísimo. Y una mujer derramó ese perfume y Judas, que era avaro, que era ladrón, dice la Biblia que se escandalizó. La gente que se escandaliza por dinero es por algo, créame. Y este tipo tenía eso en su corazón y dice, ¿a qué todo este desperdicio? Esto se hubiese podido vender y dar a los pobres, pero dice la Biblia que no lo dijo por los pobres, sino porque era ladrón. Eso dice la Escritura. Pero se escandaliza, ¿no? El asunto es, ¿por qué nos escandalizamos nosotros? Cuando Dios pide lo que pide en su palabra, y la Biblia dice, honremos al Hijo para que no se enoje. Porque el pueblo dejó a Dios y viene la ira de Dios, se multiplican los dolores. El asunto es que dice, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Muchos se pierden tras el amor al dinero o tras la avaricia, se pierden en el camino. Dice, porque se inflama de pronto su ira, vuelve al mismo tema, se inflama de pronto su ira. De pronto significa que por causa de esto que hicieron, porque no honran al Hijo, viene la ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Mire cómo termina el pasaje. ¿Sabe qué es confiar en Dios? No, nada diferente a hacer lo que Él dice. Así de sencillo. Si Naamán tenía lepra y le dijo, vete a lavar al Jordán, sumerge 7 veces, él lo hizo a regañadientes. Cuando le dieron la instrucción que Dios ordenó por medio del profeta, dijo, y es que no hay mejores ríos. Pero fue y se sumergió. Porque la esclava, la sierva, le dijo, sí, mire todo lo que usted ha sufrido. Si solamente se están pidiendo que sumerja 7 veces, ya no le ponga pereque al asunto, hágalo. El tipo reflexionó, se sumergió 7 veces y salió limpio, sano, así de sencillo, así es Dios. ¿Por qué no hacer lo que Él dice? Pues porque no confiamos, pero dice bienaventurado. Bienaventurado habla de bien y de ventura, es decir, buena ventura, lo bueno que le sobreviene. La ventura es lo que viene a futuro. Le va a ir bien a futuro los que confían en el Señor, los que confían. Ahora vamos a Proverbios capítulo 3, que habla también respecto a esto de honrar al Hijo y confiar en Él. Proverbios capítulo 3. Mire, recuerde que decía, le hablará en su furor, el Salmo 2, le hablará en su furor, pero mire cómo aquí Dios habla, es mejor que nos hable así. Proverbios capítulo 3, versículo 1, Hijo mío, no te olvides de mi ley. Mire, esto suena a sugerencia, pero no, Dios sigue siendo Dios y Señor. Pero mire cómo nos habla en amor. Hijo, no te olvides de mi ley. Él no te está imponiendo, te está aconsejando como un sabio. Hijo, no te olvides de mi ley. Y que tu corazón guarde mis mandamientos. Que tu corazón, ¿viste? No se trata de pensar con el bolsillo, se trata de pensar con el corazón. Porque muchos días y años de vida y de paz se te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca se te aparte la misericordia y la verdad, la verdad, la verdad. Esta es la verdad, lo que Dios dice. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. La opinión de los hombres resta, créame, créame. Porque los hombres, como le dije en algún momento, hoy te ven llegar a Jerusalén y te reciben con palmas diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es el ungido de Dios. Y al tiempo te están diciendo, crucifícale, crucifícale. Así es el pueblo. Pero aquí dice, hallará gracia y favor ante los ojos de Dios. No que se despierte su ira, no que se encienda su enojo, no que muestre el castigo, sino que hallará el favor y la gracia de Dios. Verso 5. Confía en el Señor con todo tu corazón, con todo. ¿Por qué dice con todo tu corazón? Para no tener un corazón dividido, separado, de doble ánimo, que confía más o menos en lo que Dios haga y gente dice, vamos a confiar que Dios hará. Y si no estás honrando a Dios, lo que Dios va a hacer es traerte juicio. A veces es mejor no decir, bueno, que Dios haga lo que Él crea conveniente, que Dios haga su voluntad. A veces no resulta bueno pedirlo, porque si tú no estás haciendo su voluntad, lo que estás pidiendo es que Dios te traiga juicio. Qué bien que Dios haga
su voluntad, cuando nosotros hacemos lo que Él pide que nosotros hagamos, ahí sí, bendito Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón, no con parte de tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en este del área financiera también. Porque hay gente que solamente lo reconoce como sanador porque les conviene, no les conviene estar enfermo. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a producir? ¿Quién va a estar al frente de la compañía? Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Él puede enderezar lo torcido. Cuando nosotros enderezamos primero lo que está torcido en nuestro corazón. Queremos que todo surja, queremos que todo fluya, queremos que todo se dé en la vida. Dios va a hacer derecha las veredas, pero primero ponga usted, nosotros, el corazón donde debe estar. Versículo, y no es en la avaricia ni la idolatría. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. Vuelve otra vez con lo mismo. No seas sabio en tu propia opinión. Eso es pura necedad. Dice, sino teme al Señor y apártate del mal. Teme, teme, teme. Se inflama de pronto su ira. Honra al Hijo, honra al Hijo, honra al Hijo para que no se enoje y se inflame su ira. Teme a Dios y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Honra, versículo 9, honra al Señor con tus bienes. Eso dice la palabra, eso dice la Escritura. Muchos no entienden que con bienes se honra a Dios. Dios en Malaquías dice que tiene un memorial de lo que le honran y le sirven. No solamente que le honran, sino cómo lo hacen, que le sirven. Porque otros que sirven diligentes a otro Dios, y al dinero. No es que yo estoy dando, pero estás dando la ofrenda de Caín. ¿Cuál es tu ambición? ¿Cuál es tu deseo? Es decir, Señor, gracias porque tú me das la capacidad de servirte. Tengo el poder para hacer el bien, para que tu obra sea bendita, para que no falte el alimento en tu casa, para que haya bendición y la obra se expanda. O dice, Señor, algunos dan una ofrenda como si le hubieran prestado dinero a Dios. Señor, acuerde que yo di tremendo monto, Señor. ¿Qué hubo, Señor, que no ha respondido? ¿Dónde está la cosecha que usted dice? Escrito está. Ahí sí le citamos la Biblia al Señor. Escrito está. Oiga, brother, ¿usted qué? ¿Lo está llamando al Señor para exigirle que le pague? ¿Usted le prestó dinero a Dios? No. Echa tu pan sobre las aguas. Después de muchos días lo hallarás. Delo por perdido porque así lo va a encontrar. Se lo puso en las manos de Dios. ¿Usted detrás de qué está? ¿Cuál es su interés? La Biblia dice que podemos dar el dinero por todo lo que anhelamos, pero en Deuteronomio, luego lo veremos más adelante. Pero ¿cuál es la intención? Bueno, no quiero detenerme sobre eso porque va a ser otro asunto. Honra al Señor con tus bienes. Este es el asunto. Con tus bienes, honra a Dios. Con tus bienes, honra a Dios. Eso no significa que coja una guitarra y le eche un poco de aceite. Esta es la guitarra santa de Dios. ¿Cuál, hombre? Es que hay gente que piensa que honrar a Dios con los bienes es echarle un poco de aceite al carro que compraron, unge con aceite los instrumentos, los santos instrumentos. ¿Cuál santo instrumentos de quién, hombre? Honrar a Dios es hacer lo que Dios dice con lo que nos ha dado. Eso es honrar a Dios, con los bienes, con todas las primicias de tus frutos. Es decir, mire cómo lo establece, que Dios sea primero. Eso es lo que trata de decir. Dios, tome siempre a Dios por primero. Porque lo que usted ponga delante de Dios es un ídolo y Dios lo va a cortar, se va a inflamar la ira. Escúcheme, tengamos temor de Dios. Esto es así de serio. Es así. Discúlpeme, hermano, discúlpeme, hermana, discúlpeme. Y ni siquiera pido, no sé, ni siquiera sé por qué le estoy pidiendo disculpas. Por hablarle la palabra de Dios. Tengo que pedirle disculpas por hablarle la verdad de Dios. Por desentronar los ídolos que usted estableció en el lugar de Dios, tengo que pedirle disculpas. Honre al Señor con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Entonces sus graneros estarán colmados con abundancia y sus lagares rebosarán de mosto. Entonces significa que después Dios va a hacer derecha sus veredas. Dios está diciendo, ¿por qué vas a servir a otro ídolo que solamente te va a dar para lo de acá? Dice la Biblia, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de pesar, de lástima. No podemos nosotros vivir así.
Dios va a hacer derecha todas las sendas, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar. Pero dice, honra a Dios, póngalo de primero con todo, en todo ponga a Dios de primero, con las primicias de todos sus frutos, de todos sus frutos. Ahí te dice, no, esto no puedo diezmar porque no, es que no, de esto tampoco, porque es que esto es para pagar esto, otro de esto. Honra a Dios, no ponga, mire, Dios va a deshacer la obra de tus manos. Deuteronomio 28:20 dice que Dios destruirá todas las obras por las cuales tú lo habrás dejado. Y eso no es sabio, brother, no es sabio, no es sabio. Por eso dice, teme al Señor y apártate del mal. No, versículo 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor. No te canses de que Él te corrija. ¿Ya te cansaste de que Dios te corrija? Porque el Señor al que ama castiga. Vuelve, mire, lo mismo que está en Apocalipsis. Perdón. Porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo que lo quiere. Por eso esta serie se llama Dios te quiere bendecir. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Por qué? Vamos a mirar porque aquí mismo lo dice. Porque su ganancia es más que la ganancia de la plata. Hay algo mejor que la plata, créame. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Es decir, contigo lo quiero todo. ¿Todo? ¿Y por qué? No, si Dios nos puede dar todo, pero con Él. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, sus beneficios más que los del oro fino, más preciosa que las piedras preciosas. Mire, Dios va a llegar en un momento a manifestar su gloria y su poder y nos va a bendecir con las piedras de la tierra, gemas valiosísimas, pero eso es nada. La Biblia dice que las calles en el cielo son de oro para decir que el oro es brea. Eso, otros tienen otras cosas en su mente porque aman el dinero y lo único que quieren es estar en el cielo para pisar calles de oro. No han entendido lo que significa las calles de oro. Significa. El asunto aquí es, mi hermano, más que eso, más que las gemas que pueden costar cientos de millones, más que eso es la presencia de Dios. Quien entiende eso, no, nunca será avaro, créame, nunca, nunca, nunca. Más preciosa que las piedras preciosas, nada que pueda desear se puede comparar con ella. Larga vida hay en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Recuerda lo que significa la izquierda, es decir, lo menor, lo ínfimo, dice riquezas y honra. Mire dónde pone las riquezas y la honra de los hombres, Dios. Lo pone al lado izquierdo. Eso es añadidura. Es decir, cuando Dios nos honra y nos permite estar en lugar de privilegio, en fama, uno tiene que saber que eso está al lado izquierdo de Dios. La riqueza, al lado izquierdo. No pegue su corazón a eso que se le va a hacer daño. Se va a cambiar de bando del lado derecho de Dios, del favor de Dios, al lado izquierdo y ahí sí, con toda maldición. Cuando Dios nos bendice, tenemos que seguir estando del lado de la diestra de Dios, rendidos a Él solamente. Versículo 17, sus caminos son caminos deleitosos, todas sus veredas son paz, todas. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, no del dinero, de la sabiduría. Y bienaventurados son todos los que la retienen, no la pierda. No pierda el temor de Dios. El Señor fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los mares fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, que serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Como decía que algunos iban a perder en el camino, aquí te garantiza que no te vas a perder. Aunque Dios te bendiga, no te vas a perder. Y te prospere, no te vas a perder. Tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de un pavo repentino, ni de la ruina de los impíos cuando llegue. Mire cómo asegura. No vas a tener temor de la ruina de los impíos cuando llegue. Tú no vas a tener temor porque sabes que la ruina de los impíos llega. Escuche, a los impíos les va a llegar la ruina. Les va a llegar la ruina. Temor de Dios. Les va a llegar la ruina. Por impíos les va a llegar la ruina. Honren al Hijo para que no se enoje y se
se prenda su ira. Se me olvidó el término que venía allí, en el Salmo 2. Inflame su ira. No tendrás temor de la ruina de los impíos cuando llegue. Ruina de los impíos, ruina de los impíos. Recuerdo lo que decía Isaías, la tierra estaba devastada, todo en desolación. ¿Por qué? Porque me dejaron al Señor, porque despertaron la ira de Dios. Pero dice, no vas a temer. Sigue el consejo, lo que Dios establece, y no vas a temer de la ira de los impíos cuando llegue, porque les va a llegar, les va a llegar. Porque el Señor será su confianza, Él evitará que tu pie quede atrapado. Él evitará que tu pie quede atrapado. Dios da esa sabiduría. En Hebreos, quiero finalizar, porque ya estamos sobre el tiempo, adelantarme un poquito, porque bueno, realmente esto no venía aquí ligado a este estudio de hoy. Quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 12, hasta perdí los apuntes. Bueno, es que me estoy adelantando un poquito solamente para ponerle fin a la enseñanza del día de hoy. Acompáñeme por favor a Hebreos capítulo 12. Versículo 12 dice, por eso levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Algunos se sienten desanimados, pero Dios da fuerza al que no tiene ninguna. No confíe en su propia prudencia, haga el bien, que Dios va a hacer derechas todas sus veredas. Haga usted derecho su corazón. Hagan sendas derechas para sus pies. Hagan sendas derechas para sus pies. ¿Qué significa? Que el camino que yo voy a seguir es derecho porque así lo estableció mi corazón. Voy a seguir lo recto, voy a hacer lo que Dios dice. Hagan sendas derechas para sus pies para que lo cojo no se salga del camino. Si se da cuenta, mire, este pasaje no venía justo aquí. La verdad, créanme que no es fácil que uno recuerde palabra por palabra, pero mire cómo el Señor lo trae, para mirar que esté en consonancia con todo lo que el Señor nos ha venido hablando hoy. Para que lo cojo no se salga del camino. Hay gente que se sale del camino, hay gente que se va a perder en el camino. Pero el Proverbios 3 dice, si no te apoyas en tu propia prudencia, si honras al Hijo, si honras a Dios con todos tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, si lo pones a Él por primero, dice allí, no te vas a extraviar del camino, no te vas a extraviar y no vas a temer de la ruina de los impíos cuando llegue. Aquí dice, para que haga sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, para que no se salga, mi brother, hermano. Usted piensa, usted dirá, no, yo ya con tanto tiempo, yo ya no, nunca me voy a apartar de Dios. Puede que se muera viejo en una iglesia, pero apartado de Dios, siguiendo la doctrina incorrecta, brother. Es que hay que seguir la verdad. No se trata de estar en un recinto que le llaman iglesia, porque un recinto no es la iglesia. Pero hay gente en serio que se le va a quitar la verdad, se le va a quitar la verdad porque endureció su corazón. Y terminarán como la Odisea. Ellos dirán, no, estoy bien, estoy bendecido, estoy próspero. Mire que no era lo que ese fanático decía ahí. Y el Señor les dirá, ya, seguramente ya no lo van a escuchar, no sabes que eres miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Yo te aconsejo que unjas tus ojos con colirio para que veas que Dios nos permite tener los ojos abiertos. Pero dice, haga senda derecho para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Se da cuenta cuál es el plan de Dios? No que nos perdamos, sino que sanemos nuestro corazón. Sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, lo mismo, colirio. Miren bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, para que no brote ninguna raíz de amargura que les perturbe y contamine a muchos. Muchos utilizan este pasaje para hablar de la psicología evangélica, pues la raíz de amargura, usted que no ha perdonado de una raíz de amargura, hombre, ni entienden el pasaje, ni entienden lo que eso significa. Una raíz amarga lo que va a producir son frutos amargos, eso es todo, así de sencillo, punto, porque hay gente que envanecidos quieren sacar cosas de donde la Biblia no las dice. Y hay que ir a la sanidad interior y le manosean el alma y lo ponen a llorar y le cobran muchos dólares por eso. Aquí lo que está diciendo es, mire, cuide su corazón
porque de lo de su corazón va a brotar su vida. Y si usted permite que haya una raicita, algo que se empiece a sembrar allí en su corazón, eso va a dar fruto. Eso va a dar fruto. El que siembra para la carne, de la carne cosechará condenación. Entonces, que no haya ninguna raíz amarga. No está hablando de, ay, de amargura. Ay, la amargura. Usted que anda en amargura. No está hablando de eso. Ahí lo que está diciendo es que una persona que permite ser sembrado algo malo en su corazón, que se empiece a endurecer, que no quiere honrar a Dios, dice la Biblia que va a terminar perdiendo, porque va a contaminar a muchos, porque el avaro, créame que siempre va a querer contaminar a otros. Como le decía alguien por ahí, que dice que el padre le reveló que ya no tenía que honrar a Dios, pues como dice la escritura, y terminó contaminando a mucha gente también, y como está claro, siempre siguen el dinero, ahí queda visto. Ahora bien, el versículo dice que contamine a muchos. Versículo 16, que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. De esto ya vamos a hablarlo en la siguiente entrega, porque el tiempo no me dio, no me puedo quedar más en la enseñanza, no quiero prolongarla más, pero vamos a dejarlo hasta acá, ¿ok? Solamente quiero decir, mire, y lo que viene sí es muy, muy, muy importante, muy interesante. No les puedo adelantar, pero me sobrecoge el alma solamente pensarlo. Porque el diablo le dijo al Señor Jesús, di que estos panes, de que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia dice que después de 40 días el Señor Jesús tuvo hambre. Pero mire, el diablo siempre quiere proponernos saciar nuestras necesidades más inmediatas. Y la respuesta del por qué el Señor se contuvo y le dijo que no, convertir los panes, las piedras en pan no era pecado, no era malo, pues ya lo había hecho, multiplicó los panes, ya podía hacer ese milagro, eso no era lo malo. Tener hambre no era malo, no, eso no era lo pecaminoso. Acceder a lo que el diablo le proponía, eso era lo pecaminoso. ¿Y por qué el Señor Jesús no lo hizo? Y nos deja ejemplo a nosotros, eso lo veremos en la siguiente entrega. Por ahora dice, miren que no se dejen cargar su corazón como lo hizo Esaú, fornicario y profano. Escuche esa expresión. ¿Se acuerda que decía hijos rebeldes? ¿Se acuerda lo que decía en el pasaje de Isaías que compartimos al principio? Decía, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados, que dejaron a Dios. ¿Por qué lo dejaron? Por Mamón. Dice que por una sola comida, por saciar una necesidad inmediata, perdió todo, todo lo del bien que venía sobre su vida. Esto y un poco más profundo, hablaremos sobre el monte, más adelante hablaremos sobre el monte de Sión que no alcanzamos hoy en esta entrega, porque el monte del que hablamos en el Salmo 2, hoy resulta tan importante entendiendo que estamos en el tiempo de honrar al Hijo. ¿Por qué resulta tan importante esto? En la siguiente entrega. Un abrazo, muchísimas bendiciones para todos. Gracias por estar aquí siguiendo esta serie. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.